Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Y vemos aquí que desde el primer versículo hay un énfasis claro. Hijo de David, hijo de Abraham. Hijo de David es el título real, el trono. Y hijo de Abraham es el pacto eterno. Como cuando Dios le dice a Abraham que de él saldrían más naciones, todas las naciones de la tierra o algo así, le menciona y le dice, ¿verdad? Entonces es desde la promesa, o sea, el versículo 1, para ser más claro, el versículo 1 hace referencia a, a que por medio de Abraham iban a ser benditas todas las naciones. Por eso dice, hijo de Abraham. Y por medio de David, era el reino, era la promesa del reino eterno. O sea, desde el versículo 1 es muy importante y fundamental. Genealogía de Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Serán benditas en ti todas las naciones, le dijo Abraham. Y por último, a David, un reino eterno. Y ahí Dios está cumpliendo la promesa. Entonces, es importante y fundamental. O sea, vemos que hay un cumplimiento ahí. O sea, aquí vemos que vemos que la fe no comienza desde el Nuevo Testamento, sino que es el cumplimiento del pacto eterno, el cumplimiento de Dios con Abraham. Vemos ese cumplimiento. No vemos algo improvisado, no, sino que todo se está dando conforme al plan de Dios. Ahora leemos desde el 2. A ver. No, aquí no está. Leemos desde el 2 hasta el 6. Desde el 2 hasta el 6. Y dice, leemos una lectura. Del 2 al 6 dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, a Fares a Esrón y Esrón a Arán. 4. Arán engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Raat a Boz. Ese lo conocemos, Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. El 6. El 6, ¿verdad? El 6. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la quien fue mujer de Urías. Eso me llamó la atención. De la que fue mujer de Urías. Aquí vemos algunos personajes bíblicos interesantes, sin mucho valor. Algunos personajes bíblicos muy interesantes. Vemos a Tamar, a Rahat, a Ruth y por último a Bexabe, creo que es. Bexabe. Y me gusta que dice la mujer que fue de Urías. O sea, aquí vemos algo clave, que cada una de estos, no, primero es clave que en esa época no se hacía mucha mención en la genealogía a las mujeres, no se hacía mucha mención, pero aquí vemos cómo apunta a cada una de ellas también y le da importancia a cada una de ellas, pero cada una de ellas tiene su historia, ese es el asunto, que cada una de ellas tiene su historia en la Biblia. Vemos la historia de Tamar, escandalosa, Tamar, lo que pasó. Vemos lo que pasó con Rahat, que era una extranjera y prostituta. Vemos a Ruth, que era una moabita extranjera. Y vemos a Betsabé, que se la relaciona con el adulterio, con David e incluso con la muerte. Pero lo más clave y relevante aquí es que
cada una de ellas, de una u otra manera, forman parte del linaje del Mesías. Forman parte del linaje del Mesías. No se puede negar. Pero el asunto es que la gracia de Dios es mucho más grande. O sea, nuestros errores, nuestras fallas, no impiden que Dios cumpla su propósito. El propósito se va a cumplir. Porque vemos la gracia y la misericordia de Dios aquí. Sí, Dios redime estas historias rotas, estas personas que hicieron muchos males, pecados, pero aún ahí vemos que el propósito de Dios no se cancela, sigue firme. Vemos algo clave, que el evangelio no comienza en el pesebre con Jesús. El evangelio comienza con una gracia generacional, generación tras generación. La gracia y la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no cambia, Dios no cambia su promesa. Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo fiel. Ahora leemos del 1, del 6 al 11. La primera parte vimos a estas personas, cómo Dios es fiel, se mantiene fiel, generación tras generación. Leemos del 6 al 11. A ver. Isaías engendró, del 7 sería, no, del 6. Salomón engendró a Roabán. Roabán a Roabán a Abdías y Abdías a Asán. Asa engendró a Josafat. Josafat a Jorán y Jorán a Usías. El 9. Usías engendró a Jotán. Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manases. Manases a Atón y Atón a Josías, el rey pequeño que hizo mucho. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Wow. Aquí vemos algo impactante, porque aquí ya pasamos de David hasta el exilio, que hubo muchos reyes, pasamos como de un momento de luz a la oscuridad, porque de David al exilio, muchos reyes, y muchos reyes no eran infieles, no querían saber nada de Dios, se fueron entregados a los ídolos, se corrompieron, y fue fatal, hasta llegar al exilio de Babilonia. Y aquí vemos algo claro, que aparentemente en ese punto Dios parece que todo se pone oscuro, Dios no está con nosotros, tal vez se puede pensar qué pasará con las promesas de David, pero el asunto es que la línea mesiánica sigue viva, sigue intacta. Dios está ahí obrando en medio de la oscuridad. Cuando todo parece incierto, Dios sigue siendo el mismo, como dije antes. Dios sigue siendo fiel. La promesa de Dios no va a cambiar. Porque el fracaso de una generación o de otra generación nunca va a cancelar el propósito de Dios. Si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Dios trabaja incluso en esos momentos difíciles, en esos momentos de silencio. Cuando tu vida parece que se va al borde, Dios sigue obrando en tiempos de juicios, en tiempos difíciles. Ahí veíamos que en el tiempo turbulentos fueron llevados al exilio, a Babilonia. Y bueno, continuamos. Leemos del 12 al 16. Del 12 al 16. Ahora pasamos del exilio hasta Cristo. O sea, si vemos ese viaje, pasamos ya mismo explico bien eso. Continuamos. De Cristo al exilio, 16, 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Satiel.
conocemos. Saltiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliuquiu y Eliquiu a Azor. Azor engendró a Sadroc. Sadroc a Akim y Akim a Eliud. El 15. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar a Matán. Matán a Jacot. Jacot. Mira, aquí viene algo clave. Hasta el 16, ¿verdad? A Jacot. Lo voy a poner aquí. El 16 dice, y Jacot engendró a José. Jacot engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De la cual ya es llamado el Cristo. Aquí primero vemos que hubo un tiempo en el exilio, hubo un tiempo de silencio, otra vez, como que un tiempo de silencio. No había profeta, no había palabra, no había nada visible, sin trono, sin reino, silencio, no había nada. Dios nos está hablando a su pueblo, pero la genealogía continúa. Aquí nos enseña algo clave y fundamental, que a pesar del silencio, Dios no está ausente. El propósito de Dios se está cumpliendo. Se está cumpliendo el propósito de Dios. Tal vez las personas no veían a Dios obrando, pero Dios estaba preparando todo para el regreso, para la llegada del Mesías, para ese momento. Y algo clave es esto, o sea, déjame ver, engendró, ajá. Ya. Dice, esta es la parte clave donde yo hice énfasis. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. La genealogía va, esta persona engendró a este, el de aquí engendró al de acá, el de aquí engendró al de acá. David engendró a Salomón, así, engendró, pum, uno. Pero aquí hay un detalle clave que hay que leer con detenimiento. Dice el 16, Jacob engendró a José, pero José no engendró a Jesús. Clave y preciso. José es el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y el 17 dice algo clave. Dice, de manera que todas las generaciones. A ver, espérate, que no me puedo ir así sin avanzar. Santo Dios. Ahí, o sea, lo que Mateo nos está dando a entender es algo clave. ¿Qué? Que José no engendró a Jesús, sino que es obra del Espíritu Santo y es algo que veremos más adelante. O sea, eso tengámoslo claro y presente, ¿ok? Ahora continuemos. Y algo lindo que me gustó aquí, esto fue la forma como termina este prefacio, el primer prefacio, la genealogía. En el 17 dice, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, ¿sí ves? Desde Abraham hasta David, ahí, 14 generaciones, dice. De Abraham a David, esa es la primera parte. ¡Pum! Listo. Y dice, desde David hasta la deportación a Babilonia, son 14 más. 14. De David hasta la deportación
a Babilonia, 14 más. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 más. O sea, la mejor forma de entender esta genealogía, que muchas veces se hace complicado, es complicado, es entender el primer versículo y el último. Porque en el primer versículo ya se nos está diciendo, ya apunta claramente, cuando habla y dice, Jesús se presenta, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Él es el Mesías, Él es el prometido, Él es aquel que será entregado el reino eterno por parte de David. Y por parte de Abraham, Él es aquel que cumple la promesa del pacto, Él es aquel que cumplirá las promesas. Serán benditas en ti todas las naciones. Él es el primer versículo del Nuevo Testamento. ¡Pum! Y ahí comienzas a leer y como que uno se marea, como que uno no entiende. Entender el primer versículo y luego ver el último, y ahí nos dice, de Abraham hasta David, de David hasta la deportación de Babilonia, y de la deportación hasta el Mesías. Bello, bello, o sea, muy lindo, versículos de mucha bendición, o sea, son de mucha bendición, porque vemos el propósito del Señor, el propósito de Dios en medio de esta dificultad, porque cualquiera puede pensar y decir, wow, Dios nos ha abandonado, Dios nos ha dejado solo, pero no es así. Dios sigue siendo fiel, Dios no improvisa. La historia de aquí hasta allá tiene una estructura clara y visible, eso lo vemos en el último versículo, cómo Dios ha estado obrando en medio de esa generación, por más difícil que sea. Y llegamos a ese punto clave, donde vemos a Jesús, el Redentor, ha llegado. Entonces, aquí en esta parte vimos que Jesús es el Mesías prometido. O sea, desde el versículo 1, Jesús es el Mesías prometido. Vemos que Dios usa a personas imperfectas para cumplir este propósito. Vemos que hizo énfasis en estas mujeres que tenían un historial malo y uno muchas veces se siente así, indigno, personas imperfectas. Por eso Dios también te puede utilizar a ti, a mí, a nosotros que tenemos nuestro testimonio y a muchas personas afuera, cuando vayamos a predicarles, a hablarles también. Dios usa a las personas imperfectas. Dios no la desecha. Lo que el mundo desecha, Dios lo usa para la gloria y honra de su nombre. De todo. Hoy vimos a Tamar, que hizo lo que no tenía que hacer. Vimos a no era Ruth. ¿Quién era? Eran algunas mujeres. A Tamar, vimos a Betsabé, vimos a Raad, o sea, vimos algunos. Dios usa personas imperfectas. También vemos que el pecado no frustra, no cancela el plan de Dios, no lo cancela. Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue obrando, a más allá de nuestra infidelidad, que nos alejamos como estos reyes. Un rey vino y estaban lejos de Dios, armaban ídolos, armaban estos, ¿cómo se llaman? Estos altares y cosas así. Pero Dios sigue siendo fiel, Dios seguía siendo fiel. Y pasamos de la luz con David y todo a la oscuridad, hasta que llegó Josías y todo, y lo vemos. Y luego en el exilio vemos, el silencio no significa abandono. En ese punto es clave mencionar que en el silencio, en el exilio, aunque no hubiera profeta, no había palabra, no había aparente nada. En el silencio, cuando tú puedes pensar, Dios ya me ha desamparado, Dios sigue estando ahí, Dios sigue siendo fiel ahí, Dios sigue obrando. El propósito de Dios no se cancela, no se cancela. Y por último vemos que Cristo es el centro de la historia, Cristo, porque todo apunta a Él. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Cristo. Y la Biblia tiene un hilo rojo, Cristo, así. Toda la Biblia habla de Cristo, aunque no lo veamos en ocasión, pero ahí vemos Cristo, 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 generación tras generación.